El Señor les bendiga. Su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano, el ministerio Marcando mi Generación. Quiero compartir una porción de la Escritura, un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 12. A la letra dice: en el nombre de Jesús. En el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias al Señor por su palabra. Que el Señor nos dé sabiduría para entenderla, enseñarla, predicarla para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Lo primero que alcanzamos a ver en este versículo es que la voluntad de Dios para aquellos que se transforman por medio de la renovación del entendimiento no solamente es agradable, sino que es buena y es perfecta. Quiero compartir acerca de lo que es la transformación de la mente. Y aprovecho para compartirle una cita de J.P. Morgan que dice: la mente es como un músculo que, si no se ejercita, pierde parte de sus funciones. Ejercitemos la mente para que no se vuelva inválida. J.P. Morgan. En el versículo que acabamos de leer encontramos algo de impacto. El apóstol Pablo está tratando con creyentes romanos, donde el llamarse cristiano o decir que había otro señor que no fuera el emperador equivalía a la muerte, o podía ser reo de muerte, ya que el imperio había aún secuestrado lo que era la creencia cristiana. Incluso la Biblia por mucho tiempo fue secuestrada. Años más tarde todavía continuó esa gran opresión. Como saben, hubieron 10 férreas persecuciones que empezaron con el emperador Nerón y acabaron con el emperador Diocleciano. Las 10 más férreas fueron muchas, pero las 10 más fuertes estuvieron entre Nerón y Diocleciano. Y si uno analizara el mundo en la actualidad, uno se daría cuenta que el mundo prácticamente en más del 70% es greco-romano. Aún el lenguaje que usamos en todas estas naciones está impregnado de palabras que su origen o es griego o es latino, o es latín. Y el mundo es greco-romano. La cultura greca, la cultura griega, es una de las culturas más fuertes y que también los romanos absorbieron parte de la cultura griega, donde las artes, los filósofos, los avances de aquellos tiempos eran de los griegos y Roma los adoptó. De modo que en ese tiempo antiguo, digamos que Roma incluyó la parte de lo que es la arquitectura y lo que era un sistema fuerte de gobierno. Sin embargo, los griegos fueron quienes aportaron lo intelectual, lo científico y lo filosófico. Pero el mundo en la actualidad tiene un pensamiento, en su mayoría, un pensamiento medieval, o sea, un pensamiento como de la Edad Media. En la Edad Media y sobre todo en el gobierno de Roma,
uno se encuentra que había un rey que era plenipotenciario, un rey, o el reino. Roma tuvo tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. Y en la monarquía era un sistema de gobierno muy diferente de como lo es la república, aunque la república realmente seguiría mostrando muchas de las cosas que se usaban en la monarquía. Y en el imperio, teniendo un Augusto, un César, la sociedad estaría compuesta de el rey, los nobles, los vasallos y los campesinos y siervos, los señores feudales. Esa era la sociedad: el rey, los nobles, los señores feudales, los vasallos, los campesinos y los siervos. En la iglesia tenían el mismo sistema, pero con otro nombre: el papa, los cardenales, el alto clero, el bajo clero. También tenían lo que eran sus campesinos y sus sirvientes. Aquellos del alto clero eran los de las familias adineradas, y los del bajo clero, los de la clase media, que a su vez tenían también sus campesinos y sus sirvientes, donde el amo era plenipotenciario sobre los esclavos, podía vender la propiedad con todo y los esclavos. La vida de los esclavos no tenía valor alguno siempre que el amo determinara salir de ella. Y a esa sociedad el apóstol Pablo le está diciendo: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Dejen de pensar como gente netamente romano, piensen como ciudadanos del cielo. Porque los romanos, aún en lo que es los días de la semana, influyeron y trajeron la cultura griega, y los dioses que adoraban los griegos, que más bien tenían que ver con los planetas, los romanos adoptaron esa forma, de una manera que el lunes es el día dedicado a la luna, Monday en inglés, día de la luna, y el martes está dedicado al planeta Marte, y el miércoles está dedicado a Mercurio, el jueves está dedicado al planeta Júpiter, el viernes está dedicado al planeta Venus, el sábado está dedicado a Saturno, y el domingo está dedicado a Apolo. Y hablando de Saturno, usted debe saber que ese nombre es muy sonoro. Saturno, Satanás, el rey nocturno, el rey de la noche, el rey de las tinieblas, el rey de las fuerzas del mal. Saturno, a pesar de que en muchas de la cultura el sábado conserva su forma original o su sentido original, pero dependiendo del calendario que usen. Y a este pueblo le estaba diciendo el apóstol Pablo, a los creyentes de Roma: transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Él le está diciendo: si ustedes pierden la vida por confesar a Cristo como Señor, tener a Cristo está por encima de tener una ciudadanía romana. Tener a Cristo está por encima de Roma. Tener a Cristo está por encima del imperio. Tener a Cristo está por encima de todo. Tener a Cristo es lo máximo. Por eso en Romanos 10:9 él le escribe que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él quería animarlo, Dios lo estaba inspirando al apóstol a animarlo de que valoraran más la salvación del alma que la vida misma. Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Como el César era plenipotenciario,
Hay que entender que estaba en sus inicios. Roma tenía un César y un Augusto. Posteriormente, alguien podía tener o llegaron a tener los dos puestos, Augusto César. Augusto no era un nombre, Augusto era un cargo, un rango, el último de la jerarquía. El César era su mano derecha, era como el vicepresidente de un presidente. Entonces ese César tenía a un tetrarca, tenía un gobernador en cada una de las provincias. De modo que, mis santos hermanos, lo que Pablo le está diciendo a este pueblo, para ustedes resistir los embates de todo un imperio que estaba gobernando para entonces el 21% de la población mundial, el imperio romano, ustedes tienen que transformarse por medio de la renovación del entendimiento. No os conforméis a este siglo, no se conformen a la forma del imperio, no se conformen a lo que Roma le ofrece, no se conformen a lo que el imperio pone delante de ustedes, porque muchos de los pueblos que estaban en el imperio romano no estaban porque Roma lo conquistó, estaba porque ellos negociaron con Roma, porque el negociar con Roma ofrecía avance y desarrollo, porque el negociar con Roma representaba la superación, como mucha gente que está negociando en la actualidad con los gentiles, con los paganos, porque eso le representa desarrollo financiero. Mucha gente está negociando con el imperio religioso para recibir avance financiero y avance económico, para recibir ganancia financiera. Mucha gente está negociando la fe, mucha gente ha hecho mercadería de los creyentes para tener ganancia negociando con el imperio. Yo sé de muchos que han negociado con el imperio y le están pasando su buen dinero, negociando con las almas, haciendo mercadería. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo: transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ninguna autoridad humana es plenipotenciaria. Siempre que lo que la autoridad humana te ordene sea contrario a los lineamientos y los mandamientos divinos, tendrás que obedecer primero a Dios que a los hombres. Gloria al nombre del Señor. Quiero que esa palabra se te quede. Siempre que la autoridad humana lo que te mande sea contrario a los lineamientos y los mandamientos divinos, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. En este tiempo es necesario que se levanten hombres que sepan esto, que es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Eso es necesario que mucha gente lo entienda. Pero mientras tanto, hemos de someternos a toda autoridad, siempre que lo que nos digan no sea contrario a los lineamientos y los mandamientos divinos. Transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El Señor le bendiga. Su hermano Jorge Solano, el ministerio Marcando Mi Generación. No olvide, oiga, téngalo pendiente, colaborar económicamente con nuestro ministerio. El Señor te premiará por ello. No tiene que ser una colaboración cuantiosa, solo tiene que ser una colaboración del corazón, sincera. Igual que sabemos que tú no vas a ser un cristiano perfecto, pero puedes ser un cristiano sincero. Shalom.